Hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios que estamos reunidos en la casa del Señor en este domingo. Pudiéramos estar haciendo muchísimas otras cosas, hermanos, pero hemos tomado la mejor decisión que hemos podido tomar, y es venir a buscar el consejo de Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día. En los jueves pasados hemos estado analizando el amor, hermanos, en toda su esplendor, en todo su contexto. Y lo primero que tenemos que saber es que hemos sido amados nosotros primero, antes que nosotros pudiésemos amar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Hemos estado viendo también el amor en ese sacrificio tan grande que Cristo hizo por y para nosotros, ¿sí? Ese gran amor que Cristo vino, caminó en esta tierra y dio su vida por muchos en rescate. Tendió un puente entre nosotros y nuestro Creador para que tengamos todos la oportunidad de ser reconciliados con nuestro Dios. ¿Sí? Sabemos que somos herederos del pecado y ni usted ni yo podemos hacer nada al respecto, pero sí podemos tomar esta oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él. Así es de que, para que usted lo tome en cuenta. Y estuvimos viendo el amor también que Dios nos ofrece, y cuando somos valientes y tomamos la mejor decisión que podemos tomar y vamos en pos de Él, reconociendo que nosotros no somos suficientes. La verdad, hay veces que tratamos de llevar nuestra vida y a veces logramos ponerla más o menos en orden, pero la herencia que traemos del pecado termina por dominar cualquier cosa de bondad que podemos tener en nuestro corazón. Así es de que necesitamos venir a los pies de Cristo, poner nuestro corazón en sujeción a Él, y que Él sea quien filtre ese bendito amor en nosotros, que puede llevarnos a esa vida de transformación, que es lo que anhelamos usted y yo. Así es de que hemos estado analizando el amor en ese contexto y sus efectos que tiene primeramente en nosotros, el haber tomado esa decisión, el tenerlo en nuestra pareja si estamos casados. Como es primordial que tengamos ese amor en nosotros, porque nosotros podemos transmitirlo a nuestros hijos si es que los tenemos, y si no los tenemos, podemos transmitirlo a nuestro prójimo. Y ya sabemos usted y yo que nuestro prójimo es cualquier persona que tenga necesidad de Dios. Así es de que tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos que ser valientes, ¿sí? Y en esta tarde, hermanos, en los jueves pasados estuvimos analizando ese amor y sus efectos, pero también estuvimos viendo los efectos negativos de no tomar una buena decisión, de dejar que nuestro corazón abunde, pero no del amor de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia de nuestro corazón, nuestra boca habla. De ahí sube la señal a nuestro pensamiento y nuestra boca habla. Y si el amor de Dios no es el suministro que tenemos ahí, posiblemente lo que nosotros estemos hablando no sea lo correcto, y lo que estemos haciendo no sea lo correcto también. De tal forma que es importante que usted y yo atendamos este consejo y seamos valientes. Hay ocasiones en que nos da miedo, tal vez podemos pensar que nuestra familia se puede enojar con nosotros, pero usted tiene que entender, hermano, o nuestros amigos, cuando hacíamos cosas negativas, hasta nos lo festejaban y éramos bien recibidos ahí. Pero resulta que cuando nos acercamos a Dios, les parece mal. Pero ahí es el punto de quiebre en nosotros como seres humanos, porque Dios no nos va a forzar a llegar a sus pies. Nos va a dar la oportunidad y va a usar a diferentes siervos para, en algún momento o pasaje de nuestra vida, alguien nos va a decir algo de Dios y de lo que podemos esperar en Él. Jamás usted y yo podremos decir que nadie nos dijo nada al respecto, ¿sí? Pero es decisión nuestra, de usted y mía, ¿sí? Dios nos ofrece ese gran amor y nosotros debiéramos atender eso inmediatamente, pero desafortunadamente a veces somos demasiado testarudos, a veces somos muy necios y nos pasamos gran parte de nuestra vida remando contra la corriente, luchando contra lo que no se puede luchar, hermanos. Entonces debemos de ser cautos en este aspecto, pero miramos el amor en los jueves pasados
Y también miramos un desprendimiento de ese amor cuando usted y yo hemos ido por Él. Y es la misericordia. Cuando se desprende de ese amor genuino de Dios, la misericordia, y usted y yo somos capaces no nada más de compadecernos de nuestro semejante, sino dar un paso más al frente y tomar una acción ya física, palpable. Ahí es cuando toma efecto y se ve palpable el amor de Dios trabajando en nosotros, ¿sí? Sin el amor de Dios es muy difícil tener ese tipo de actitudes. Lo sabemos porque a veces hemos caminado demasiado tiempo sin Él. Pero gracias a Dios que habemos muchos esta tarde reunidos buscando del consejo y de la dirección de Dios, ¿sí? Y en esta tarde, hermanos, vamos a abordar un tema que es de suma relevancia para nosotros como seres humanos, ¿sí? Y es que vamos a conocer, claro está, por lo que la Escritura nos dice, no porque lo que nosotros pensamos, obviamente. Lo que la Escritura nos dice, lo que Dios nos aconseja, y es de nuestro aparato receptor de ese amor, y es nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón tiene mucho que ver con la esencia de nosotros, ¿sí? De ahí se desprenden un sinnúmero de emociones, de cosas, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser responsables de nuestro corazón y a quién se lo confiamos, ¿sí? Esa sería la pregunta. La pregunta de esta tarde para usted y para mí, me la estuve formulando yo varios días también, y es: ¿en dónde está nuestro corazón y en qué condiciones? Y es una pregunta, hermanos, que usted y yo sabemos que Dios conoce nuestro corazón, hasta en lo más profundo, pero Él no puede tomar ninguna acción en nuestro corazón si no es que nosotros reconocemos ante los pies de Cristo que necesitamos de Él y lo llevamos a Él. Ofrecemos nuestro corazón para que Él lo abunde de su bendito amor, ¿sí? De tal manera que la pregunta es: ¿en dónde está nuestro corazón y en qué condiciones está? Hay ocasiones que está en muy malas condiciones. Está siendo dirigido por cosas que nos hacen daño, porque hemos sido indiferentes al ofrecimiento del amor de Dios para nuestras vidas y le hemos dado la espalda a Dios, de tal manera que yo lo puedo conocer a usted y usted a mí tal vez en lo superficial. Sé que puedo saber que es una persona amable o platicadora o seria, pero nada más hasta ahí. Y tal vez estamos casados y nuestro cónyuge nos conoce un poquito más a fondo. Puede darse cuenta cuando estamos tristes sin que lo demostremos, ¿sí? Sobre todo nuestras esposas, que son más perceptivas cuando algo nos está sucediendo. Ese cierto punto hacia lo más profundo del corazón, nadie terrenal lo puede saber, nada más usted y yo. Y a veces en lo más profundo del corazón todavía tenemos raíces de amargura, de celos, de iras que nos dominan. Y nuestro corazón tenemos que tener mucho cuidado, porque ahorita lo vamos a analizar en la palabra de Dios. Dice que es engañoso y no podemos confiarnos a nosotros mismos, porque en el momento en que lleguemos a ese punto, nuestro corazón puede tomar nuestra voluntad y nos puede depositar a usted y a mí en lugares en que no queremos estar o que no debemos estar. Y si estamos casados, nuestro corazón nos puede hacer poner nuestros ojos donde no debiéramos ponerlos. Entonces, por eso es de primordial importancia, que atendamos esta pregunta: ¿en dónde está nuestro corazón ahora y qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Sí? A veces, hermanos, dejamos pasar las oportunidades y no sabemos. La palabra de Dios dice que el día de salvación es hoy. Y cuando se refiere a hoy, hermanos, no necesariamente quiera decir que no exista el día de mañana. Sin duda, hay muchas probabilidades que el día de mañana llegará. Pero no sabemos si para usted o para mí. Por eso es importante decidirse hoy. ¿Dónde va a poner su corazón? Y debemos evaluarnos a nosotros mismos, y en un examen de conciencia y de honestidad, debemos de ubicar a nuestro corazón en su justo lugar y su condición también, para poder mirarlo
y darnos cuenta en dónde estamos parados. Y darnos cuenta también de la necesidad que pudiéramos tener. Y entonces sí, decidir. Ir a la fuente de la sabiduría y llevarlo ahí. Ese sería lo mejor que pudiéramos hacer usted y yo. Si usted ya está caminando con Cristo, pues gracias a Dios. Vamos a exhortarnos nada más a seguir perseverando con todas nuestras debilidades, con nuestros defectos, porque sabemos que estamos tentados a fallar, sabemos que estamos propensos también a tropezarnos, pero lo único que no podemos perder es nuestra vista hacia donde la hemos puesto, hacia Cristo Jesús, hasta terminar la carrera, como el apóstol Pablo lo decía. Entonces, pero le digo a usted que nada más lo que hay en lo profundo de su corazón, usted y yo lo sabemos. Y es necesario, como cuando usted y yo vamos a una consulta médica y vamos a un chequeo general, a veces se nos extiende un cuestionario donde vienen un sinnúmero de afectaciones, de malestares, y se nos pide ahí que de la forma más honesta palomiemos lo que nosotros estemos sintiendo. Esto con el fin de facilitarle al médico que encuentre lo más pronto posible el origen de su mal, de tal motivo que encuentre también el tratamiento adecuado y en el mejor tiempo para beneficio de usted. Por eso debemos de ser lo más honestos posible con esto, aunque a veces tengamos que vencer la vergüenza de señalar algo que nos da pena, ¿sí? Porque cuando no lo hacemos, hermanos, y falseamos unas respuestas, lo que podemos hacer es entorpecer la labor del médico y hacer más prolongado el tiempo en que él pueda suministrarnos algo que en realidad nos va a hacer bien a nosotros. Y en cuestiones de enfermedad, usted y yo lo sabemos, que el tiempo es primordial. A veces no hay tiempo ya, ¿sí? Entonces tenemos que ser honestos, así tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cuando yo le digo a usted, y yo también lo reflexiono para mí, que debemos examinarnos para ver cómo estamos con nuestro corazón y en qué condición lo tenemos para poder acudir a Dios en busca de su ayuda, ¿sí? Hay ocasiones que nosotros estamos bien, trabajando bien, llevando una vida más o menos paralela a lo bueno, pero siempre hay alguna afición o algo que nos está robando la atención y que tiene la mayordomía en el corazón. Y estamos desatendiendo a nuestra familia por esa afición. Puede ser demasiado, y no es malo, pero tiene que ser primero Dios girando alrededor de todas las cosas, ¿sí? Pero a veces que las aficiones son tan fuertes que nos desvían de nuestros deberes como cabezas de la familia, ¿sí? Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos para poder pedir la ayuda adecuada. Entonces vamos a conocer, hermanos, a nuestro corazón como las Escrituras nos lo referencian. Por favor, pero tomar bien en cuenta, hermanos, es decisión propia el evaluarnos a nosotros mismos y el acudir por la ayuda. Ahorita, hermanos, los tiempos son muy difíciles, muy difíciles. La violencia está desatada, las bandas de criminales se asesinan de una forma brutal. Jovencitos de 11, 12 años sirviendo como brazo armado del crimen organizado, y a veces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿dónde estaban los papás de estos jóvenes? ¿Sí? Estos jóvenes que tenían, hermanos, el derecho a haber recibido amor en grandes cantidades. Aun sin embargo, la negativa de nosotros a ser discipulados por Dios, de ser dirigidos por Dios, los ha afectado a ellos y a lo que sigue también. Y si nosotros estamos aquí, hermanos, yo espero en Dios que estemos en busca del consejo y de la dirección de Dios. Algo que pueda afectar nuestra vida, pero en positivo, ¿sí? Si usted está pasando momentos difíciles en su matrimonio, que sea el consejo de Dios el que pueda reestructurar ese matrimonio, ¿sí? Si algunos hijos se nos han ido, tenemos la oportunidad, si nos acercamos a Dios, de con su consejo poder tratar de regresarlos a nuestro redil y al redil de Dios primeramente. Entonces, pero nada será posible, hermanos, si el amor de Dios no existe en nuestro corazón. Recordemos que el apóstol Pablo decía, puedo hablar en lenguas, pero si no hay amor, de nada sirve.
Y podía hacer muchas cosas el apóstol Pablo, pero siempre terminaba diciendo, pero si no hay amor, de nada sirve. Y eso tiene que aplicar para nosotros también hoy en día. El corazón, hermanos, el corazón lo referencia el Antiguo Testamento y le da una terminología como el centro de las cosas, si hablamos en lo material, en lo físico. Es de las cosas. Por ejemplo, se puede referir al centro del mar, del corazón del mar. Porque toda cosa tiene un corazón, que es la parte donde encuentra el equilibrio, ¿sí? Entonces, pero refiriéndose al hombre en particular, se refiere al eje rector, que es el que dirige nuestra vida, hermanos. Entonces, por eso es que el corazón tiene una alta estima en nuestro ser como el aparato receptor del amor de Dios, ¿sí? Todos los órganos son importantes, ya lo sabemos, y trabajan por igual en el cuerpo de Cristo. Pero en nuestro cuerpo físico, hermanos, el corazón tiene un lugar primordial, porque usted y yo sabemos que el día que nuestro corazón deja de latir, ese día dejamos de existir. Entonces debemos de cuidarlo, debemos de saber qué es el corazón, cómo lo podemos cuidar, qué podemos hacer si nuestro corazón por nuestras transgresiones lo hemos ido llenando de cosas que nos dañan. Aquí está el buen consejo de Dios. Ojalá que seamos displicentes en eso y pongamos atención. Pero vamos a ver, mire cómo se referencia al corazón como el centro de todas las cosas en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, mire. Salmo 46:2. Si lo puede leer, hermano Marco, yo lo voy a buscar. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. 46:2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, este versículo todavía no nos penetra exactamente en lo que queremos estudiar esta tarde. Pero nada más es una referencia para que usted ubique al corazón como algo importante en una cosa material y como algo sublime en una cosa como nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, para que tomemos conciencia de eso. Y se dice que el corazón, hermanos, es la fuente de los motivos, de las pasiones y de los procesos mentales. De tal forma que teniendo esta perspectiva de que el corazón puede ser eso que nos está diciendo aquí, nosotros tenemos que atender el consejo de Dios y tratar de cuidar nuestro corazón para que no sea las bajas pasiones o las pasiones mal encaminadas, todo eso, lo que nuestro corazón esté abundando, porque de eso se va a reflejar en nuestra vida y tenemos que cuidar eso. Mire, vayamos al consejo que nos deja Jehová Dios primeramente, porque luego nos pone en contexto el corazón y luego nos da el consejo que nosotros buscamos. Jeremías capítulo 17, versículo 9, mire, ahí adelantito de donde estamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, hermanos. Mire, el corazón sin el amor de Dios suministrado ahí, tenemos que tener mucho cuidado con él. Porque nos puede engañar, hermanos, ¿sí? Y nos engaña cuando algo muy atractivo nos llama la atención y lo depositamos en nuestro corazón, ¿sí? No podemos confiarnos en nuestro corazón, debemos de confiarle nuestro corazón a Dios para que de regreso el amor de Dios nos haga a nosotros tener un buen corazón, un corazón limpio, un corazón sano, ¿sí? Entonces, pero no debemos de confiarnos porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, de tal forma que debemos de confiar mejor en Dios. A Él tenemos que llevarle todas nuestras peticiones con acción de gracias, en oración, y que sea Él el que rebose en nuestro corazón con su amor, ¿sí? Pero cuando nos dice aquí Jehová Dios, hermanos, que engañoso es el corazón, inmediatamente nos da una salida, y eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de Proverbios, hermanos, si podemos ir ahí. ¿Listo?
Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Ok, cuando la sabiduría entrase en tu corazón. Hermanos, la palabra de Dios es muy sabia, el consejo de Dios es muy sabio. Primero nos dice que tengamos mucho cuidado con nuestro corazón, porque nos puede engañar si nos creemos autosuficientes. ¿Sí? Ese es un problema que podemos sufrir como seres humanos, que seamos autosuficientes. ¿Sí? De tal forma, hermanos, que inmediatamente después nos dice que si somos atentos y pedimos el amor de Dios, nuestro corazón también puede ser una fuente de sabiduría. ¿Sí? Y debemos de atender bien ese consejo, hermanos, porque creo yo en esta tarde que lo que nosotros buscamos es que en nuestro corazón abunde el amor de Dios, de tal motivo que ese amor nos permita tener una porción grande de sabiduría, hermanos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos nosotros en perspectiva, hermanos, y lo analicemos, y si usted acostumbra a tomar las notas, es muy bueno. Yo a veces soy muy olvidadizo y a veces me acuerdo de lo que dice el consejo de Dios, pero a veces me cuesta mucho trabajo ubicarlo exactamente donde se encuentra. De tal manera que tenemos el recurso de estar tomando notas para cuando estamos solos en nuestra casa, si usted cree que el estudio es digno de tomarlo en cuenta y usted lo tiene en consideración, le pueda dar una repasadita y pueda usted pensar y meditar sobre lo que hablamos y sobre lo que escudriñamos en el consejo de Dios, para ver si es posible, hermanos, que usted dé el paso del cual todos anhelamos cuando estudiamos la palabra de Dios, que nos hagamos practicadores de la palabra, no nada más oidores, hermanos. ¿Sí? El corazón, hermanos, bien encaminado, también puede ser fuente de la voluntad, hermanos. Y esto es, hermanos, cuando usted y yo hemos sido valientes y hemos tomado la decisión, porque es el anhelo de nosotros. Tal vez usted se encuentre en una situación en que diga, ¿sabe qué? Yo ya he visto demasiadas cosas negativas a mi alrededor. La estadística dice, hermano, lo estuve leyendo una estadística, que de cada 10 matrimonios que se unen en matrimonio hoy en día, perdón la redundancia, 6 terminan en divorcio. Y es algo alarmante, hermano, alarmante. ¿Por qué? Si todo parece feliz, cuando se casa uno, parece todo felicidad. Pero lo que pasa, hermanos, es que muchas veces no tomamos en consideración el compromiso que Dios nos está demandando cuando nos unimos a la mujer que nosotros creemos que es la compañera de nuestra vida. Y primero deberíamos de pedir a Dios que nos ponga la compañera adecuada o el compañero adecuado. Pero cuando llegue el momento, el Señor nos dice que tenemos que estar unidos para toda la vida. No dice que vaya a ser fácil, van a llegar momentos de tormenta, pero ahí es donde la abundancia del amor de Dios a nuestro corazón nos va a dar la pauta para tomar las mejores decisiones y estar mejor preparados para poder afrontar las situaciones. Por eso es importante cuidar nuestro corazón, ¿sí? Y dice que cuando hemos aceptado el amor de Dios y hemos tomado valor y hemos ido por Él, ¿sí? Podemos aceptar a Dios completamente. Y esto nos lo dice, miren, el libro de Proverbios, capítulo 2, hermanos. Si podemos ir ahí rapidito, capítulo 2. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Ok, ese versículo leímos ahorita. Pero vamos a pasar, hermano, al comentario que yo le estoy haciendo, donde después de haber observado los dos consejos que se nos dan al principio, podemos con todo nuestro corazón amar a Dios, con todo nuestro corazón. Entonces ya nada nos puede detener, hermanos, entre ir en pos del amor de Dios. Cuando ya lo hemos adquirido y cuando lo estamos viendo palpable en nuestras vidas, podemos exclamar a todas luces, hermanos, de que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y nos dice en el libro de Deuteronomios, que le cuesta muchísimo trabajo a Cristóbal pronunciar ese libro, capítulo 6, versículo 5, mire, casi al inicio de la... Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exactamente, hermanos. Ese es el punto al que todos deberíamos de llegar en un momento de nuestra vida cuando hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Porque entonces quiere decir, hermanos, que habremos depositado nuestra confianza y nuestro corazón en las manos de Dios. Habrá sido palpable que habremos tomado la mejor decisión que pudimos haber tomado
Y esto se va a reflejar en nuestras vidas, hermanos. Acuérdese usted, hermano, que de la abundancia de nuestro corazón, nuestra boca habla. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Y tener mucho cuidado también, porque a veces decimos tener a Dios en nuestro corazón y nuestro hablar nos reprueba inmediatamente. No va de acuerdo nuestro decir con nuestro hablar, y nosotros tenemos que ser muy cautos ahí. Tenemos que tener en consideración, hermanos, que cuando abrimos nuestra boca y decimos que Cristo está en nosotros y aconsejamos a alguien más acerca de Cristo, acerca de la vida que Cristo ofrece, tenemos que tener mucho cuidado que nuestro andar, nuestro conducirnos en la vida diaria, en donde vivimos, en donde nos desenvolvemos, en nuestros empleos, nuestra actitud tiene que caminar exactamente en línea con lo que nosotros estamos profesando. Si no, usted y yo podemos hacer la causa por la cual el nombre de nuestro bendito Dios es blasfemado, hermanos. Porque mucha gente lo escuchará a usted y lo pondrá a prueba, a ver si no es nada más una llamarada de petate, como se dice, de su andar con Cristo. Y usted no puede saber si lo están poniendo a prueba. Por eso tiene que tener una actitud correcta, aunque cueste mucho trabajo, hermanos. Sabemos que hoy en día la honestidad, la verdad, son cosas que deberían de ser algo que teníamos que tener como esencia, pero parece ser que hoy en día son como cosa rara, ¿sí? Pero eso no es ningún pretexto para que nosotros no podamos a tener una actitud correcta, hermanos, ¿sí? Porque está de por medio lo que la gente pueda pensar acerca de Dios. A lo mejor hay gente en un punto de quiebre en que se está tratando de decidir en seguir haciendo lo que está haciendo o ir a los pies de Cristo, y usted es a quien Dios está usando para encaminarlo hacia allá. Pero resulta ser que como no le damos el aprecio debido a Dios, nos resbalamos, y lejos de serle de bendición a una persona, terminamos siendo piedras de tropiezo, y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso cuando se habla la palabra de Dios aquí, hermanos, es una gran responsabilidad, la verdad. A mí me ha tocado compartir muchos temas a través de mi vida, en mi negocio, y no es lo mismo. Ahí usted se puede equivocar, ya sea intencionalmente o no intencionalmente. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tomarlo con mucha seriedad, con la seriedad que nuestro Dios merece, ¿sí? Y también tenemos que escucharla con la misma seriedad, ¿sí? De tal forma que podamos ser edificados todos por Dios, porque al iniciar el servicio pedimos que el Espíritu de Dios sea morando entre nosotros, sea abriendo nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, llegar al punto, hermanos, habiendo tomado esos pasos que le estoy mencionando, tiene que llegar el punto en que nosotros exclamemos, y no nada más exclamemos, que vivamos el amor a Dios en toda la extensión de la palabra. Y este versículo de Deuteronomios capítulo 6 versículo 5 tiene un contexto más amplio más adelante, hermanos, que eso es digno de otro estudio, donde nos dice que eso se lo tenemos que hablar a nuestros hijos de día y de noche, recordarles quién es quien los sustenta en todo y por todo, ¿sí? Y eso es un gran privilegio para nosotros como padres, si somos padres, porque nosotros anhelamos, la verdad, que nuestros hijos anden en el consejo de Dios. Y anhelamos también que cuando llegue el punto de decisión para ellos, porque no somos dueños nosotros de su voluntad, y llega el momento en que ellos van a tomar sus propias decisiones, tanto en sus estudios o tal vez en sus vidas laborales. Y a mí, por lo pronto, como padre, es algo que me preocupa y me ocupa, el estarle recordando a mis hijas que Dios en el primer lugar en la vida. Si va a tomar una decisión, que sea consultada con Dios primeramente, para ver si es la voluntad, ¿sí? Para ver si es la voluntad. Si es la voluntad, usted y yo sabemos que Dios mueve las puertas, abre caminos, que a veces nosotros rayamos en lo incrédulos. Cuando Dios nos muestra ahí, decimos, ay caray, y tenemos que dejar de pensar en las casualidades y pensar que es Dios quien nos está diciendo lo que has pedido es lo correcto y está por ahí. Y no ser necios cuando pedimos algo y a veces se nos cierran hasta las puertas más remotas que nosotros considerábamos, que ni siquiera las teníamos ahí en lo más próximo, se nos empiezan a cerrar, y nosotros tenemos que voltear a Dios y decir, ¿sabe qué? Tal vez no es el tiempo.
tal vez es para otra mejor ocasión. Y tenemos que considerarlo de esa forma, hermanos, para no volvernos necios y para ser abiertos a nuestra mente, porque usted y yo sabemos que a Dios no lo hemos visto físicamente. Ahorita vamos a ver un versículo donde dice que si nosotros acatamos este tipo de consejos y este tipo de exhortaciones y tomamos el amor de Dios en serio y le damos nuestro corazón, podemos ver a Dios. Eso dice la Escritura y es una promesa que debemos valorar. Pero Dios aquí en la tierra nos puede hacer verlo, hermanos. Y usted y yo lo sabemos. Verlo desde el momento en que abrimos los ojos esta mañana. Que tenemos la oportunidad de un nuevo día. Que tenemos la oportunidad entre semana de poder encaminar a nuestros hijos a la escuela, de darles un beso, de voltear, si usted está casado, y mirar a la dama que lo está acompañando y decir, gracias por estarme acompañando. Eso es, hermanos. Eso es el real motivo y la verdad cuando Dios toma y nosotros le tomamos en cuenta en su parecer. Pero tenemos que ser diligentes, hermanos, con Él. En el Nuevo Testamento, hermanos, el corazón se le da un margen ya más amplio en cuestión de sus emociones, hermanos, como un uso psicológico y espiritual más amplio, ¿sí? El apóstol Pablo y Cristo Jesús mismo usaban al corazón para referirse como la fuente o asiento de los sentimientos, ¿sí? Deseos, esperanzas, motivos, voluntad y percepciones intelectuales. Todo eso, hermanos, es receptor nuestro corazón, de todo eso. Y en nosotros está la decisión, hermanos, de todas estas cosas. Si dice que es fuente o asiento de los sentimientos, tenemos que pescarnos del amor de Dios para que esa fuente de los sentimientos sean sentimientos bien encaminados. Bien encaminados, porque hay sentimientos malos y sentimientos buenos, hermanos, ¿sí? A veces tenemos un sentimiento malo de que algo malo le suceda a alguien, y eso es cuando nuestro corazón no está sano, no está bien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, si queremos vivir una vida digna ante los ojos de Dios, ¿sí? Mire, aquí mismo en el Antiguo Testamento, antes de continuar, Jehová Dios nos hace una exhortación, hermanos. Si vamos a empezar ya a ver los efectos de su amor en nuestras vidas, para bien, o sus efectos malos, si le damos la espalda, nos dice que tenemos que empezar, hermanos, por ver hacia adentro de nuestro corazón y no lo exterior. Y hay muchas ocasiones en que fallamos de fea forma en ese aspecto. Y yo me incluyo entre ustedes porque todos estamos expuestos a fallar. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se los voy a comentar luego que el hermano Marcos me lo lea, por favor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Exactamente, hermanos. Y esto sucedió en su contexto, hermanos. Usted sabe que Jehová Dios le había encomendado a Samuel ungir a David. Y ahí se ve que se fue por lo que es la apariencia, porque fue catalogando de hermano en hermano, pensando que era el indicado, y Jehová le decía que no. Cuando preguntó que si era ya el último, dijeron que no, David andaba en el campo. Y cuando lo mandaron llamar, pues era pequeño, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo, este es. Por eso nos dice que Jehová no mira lo que nosotros miramos. A veces nosotros miramos muy superficialmente, hermanos, de veras. Y es algo que nos debería de ocupar a usted y a mí. Tomar el ejemplo de Dios, hermanos, en tratar de mirar un poco más allá de lo que nuestros ojos miran. Hay ocasiones, hermanos, que hacemos acepción de personas, distingo de personas. A veces llega una persona muy bien vestida y no hay nada de malo en eso, que quede muy claro, no hay nada de malo en eso. Pero a veces llega una persona que se ve que la vestimenta es muy buena y está en excelentes condiciones, y de repente llega un hermano humildemente vestido y nosotros podríamos, hermanos, resbalarnos ahí al darle una distinción más a una persona que a la otra. Y usted sabe y yo sabemos que en la familia de Dios todos somos iguales. Usted o yo podemos tener un estatus económico más alto que otras personas, hermanos, pero eso no lo hace a usted diferente a ellas.
podemos tener un estatus educativo, hermanos, y eso tampoco lo hace a usted más que a otras personas, y ahí fallamos muchas veces, porque creemos que el conocimiento en lo humano que hemos adquirido nos hace estar sobre personas que no han tenido la misma oportunidad que nosotros. Y debemos de tener mucho cuidado en eso, hermanos, porque mucha gente nos hemos equivocado en ese rubro, y debemos de mirar, como dice Jehová Dios aquí, hermanos, hacia adentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces le hemos dado tanta preferencia a alguien? Y no se trata de señalar a nadie, ni mucho menos, hermanos, porque nosotros no tenemos la autoridad para juzgar a nadie. Pero ¿cuántas veces nos habremos equivocado, hermanos, tomándolo en un sentido figurativo, en privilegiar a alguien por la forma en que se ve, ¿sí? Y resulta ser que no es tan bueno como uno cree. ¿Y cuántas veces hemos dejado de pasar la gran oportunidad de tratar a una persona que en su apariencia es humilde, ¿sí? Pero por dentro tiene un corazón hermoso? ¿Cuántas veces hemos dejado de pasar ese tipo de oportunidades? Y la cuestión de estar escuchando la palabra es, hermanos, para que a nosotros no nos suceda, o nos suceda las menos veces posible, ¿sí? Entonces, para que tengamos cuidado con eso, hermanos, y no nos dejemos engañar con ese tipo de apariencias, hermanos, ¿sí? Mire, hermanos, si somos humildes y rogamos a Dios, Él puede hacer algo que usted y yo tal vez en un momento anhelamos. Los que ya estamos en el camino de Dios lo anhelamos mucho antes. Y los que todavía no están, si usted está aquí en esta tarde y todavía, hermanos, está pensando en que tal vez hoy sea el tiempo de poner su corazón a la diestra de Dios, hágalo, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, que Dios puede, hermanos, limpiar nuestro corazón si es que nuestro corazón se encuentra un poco sucio por dentro, ¿sí? Hermano Marcos, si me hace el favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ok. Sí, sigue, hermano, por favor. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son tu espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, al corazón quebrantado y humillado, dice que Dios no le dirá que no, jamás, ¿sí? Y yo no sé lo que hay en su corazón, por eso la pregunta de al principio. Solamente usted y yo en lo particular y en lo íntimo sabemos qué es lo que hay en nuestros corazones. Entonces, pero si usted está en esta condición, hermano, si usted siente que su corazón está quebrantado, le duele, algo le duele en su corazón, ¿sí? Algo lo lastima. A lo mejor hay por ahí alguna raíz de amargura o de odio que le está haciendo la vida imposible, hermanos. Aquí tenemos una muy buena oportunidad de poder darle un giro a todas las cosas de nuestra vida, hermanos, ¿sí? Entonces, con la exhortación de Dios que dice, si traes a mí tu corazón quebrantado de humillado, yo puedo limpiarlo, ¿sí? Y yo no sé, tal vez hasta los que estamos caminando con Dios, hermanos, de repente tenemos ahí cositas que nos estorban en nuestro caminar con Dios. Y también tenemos que ir a Dios con esta misma petición, de que Él siga limpiando nuestro corazón, ¿sí? Luego, hermanos, cuando hemos tomado este paso de entregarle a Dios nuestro corazón, esperando que Dios lo limpie, hermanos, viene algo bien hermoso aquí, hermanos. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, dice que no nada más Dios puede limpiar nuestro corazón, sino que lo puede recrear, hermanos. Y recrear quiere decir que lo puede volver a crear, hermanos, ¿sí? Si podemos leer ese capítulo, Marcos, por favor. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Hermanos, se refiere aquí a la casa de Israel, pero nosotros en nuestra vida, ¿por qué tendremos que morir, hermanos?
¿Por qué? Sin lo que Dios quiere aquí. No tenemos necesidad de morir solos, hermanos, pudiendo caminar acompañados de Dios todos los días de nuestra vida desde el día en que lo aceptamos, hermanos. ¿Sí? Usted y yo no tenemos por qué caminar solos, hermanos, ni tenemos por qué sentirnos solos. Si tenemos la gran oportunidad, pero es su decisión y la mía, nada más. Nadie lo puede forzar. Podemos hablarle a la gente de estas promesas, de estas bendiciones, hermanos, pero solo usted y yo tenemos el poder de decidir. ¿Sí? Acuérdese que tenemos libre albedrío. Podemos decidir ir por esa bella oportunidad que Dios nos ofrece de tener una vida digna ante los ojos de Dios, pero también podemos elegir, hermanos, lo contrario, con todos los riesgos que ello conlleva. Y mi exhortación sería, hermanos, para mí y para usted, es que no corramos ese tipo de riesgos, porque el día de mañana no sabemos si llegará, y para uno, pues, ¿sí? Entonces tenemos que tomar esa decisión. Y los que ya la hemos tomado, hermanos, seguir perseverando, seguir pidiendo las mismas cosas a Dios, hermano, que día tras día nos siga haciendo unas mejores personas, unas personas dignas de su confianza, ¿sí? Entonces tenemos dos perspectivas muy buenas, hermanos, ahí, que Dios puede limpiar nuestro corazón y Dios lo puede recrear también. Pero tratándose, hermanos, de la fuente de todos los deseos, nuestro corazón debe ser guardado, y debe ser guardado con sumo cuidado, hermanos. Y debemos estar atentos. Miren lo que nos dice el libro de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, Aparta de ti perversidad de la boca, y aleja de ti inquietud de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. hermanos, seguimos teniendo consejos maravillosos para nosotros si decidimos ser valientes y tomar eso, hermano, como algo serio. ¿Sí? Mucha gente dice que la palabra de Dios es nada más un libro motivacional, hermanos. ¿Sí? Y cada quien puede tener su opinión, hermanos, pero usted y yo sabemos que es la bendita voluntad de Dios. ¿Sí? Y que dice que desde la primera letra hasta la última en el libro de Apocalipsis es útil para nosotros, es útil para nuestra vida. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de atender este consejo, hermano. ¿Sí? Entonces nos dice que tratándose de la fuente de todos los deseos, hermanos, nuestro corazón debe de ser bien resguardado. Y la mejor forma, hermanos, que tenemos de resguardarlo es entregándoselo a Dios. Es la única forma, porque si nos confiamos a nosotros mismos en que nosotros somos autosuficientes para guardar nuestro corazón, estamos en un inminente riesgo de cometer cosas que no queremos, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que ser diligentes ahí, hermanos, ¿sí? Entonces, mire, en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 8, nos dicen unas palabras ahí, el Señor, por parte de Mateo, hermanos, que deben de ponernos a reflexionar a usted y a mí, hermanos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que debemos de resguardar nuestro corazón, hermanos, debemos de llevárselo a Dios, hermanos, porque es el único que lo puede cuidar como se debe de cuidar algo valioso. Porque yo puedo cuidar cosas materiales, hermanos, tener cuidado, puedo cuidar de mi carro, le pongo una alarma, pero aún así no está libre de que se lo puedan robar, ¿sí? Pero tratándose del corazón, yo no me puedo arriesgar, ni usted. No debemos arriesgarnos, ¿sí? Porque solamente Dios puede cuidarlo como nuestro corazón debe ser cuidado. Entonces, pero en el libro de Mateo, hermanos, viene una promesa hermosísima si nosotros hemos puesto nuestros ojos y nuestro corazón para analizar bien lo que estamos hablando hoy, y podemos tomar una decisión en base a ello. Mire, vayamos a verlo. La Escritura dice así, Marcos, por favor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, es una esperanza muy bonita para usted y para mí. Si usted y yo, hermanos, tomamos estas cosas, los ejemplos de Dios, como algo serio, como algo digno, hermanos, de que nosotros lo pensemos, lo analicemos, y que seamos capaces de tomar una decisión respecto a qué lado del camino queremos estar. Hoy en día usted puede voltear hacia un lado y ve cosas terribles. Si usted abre el periódico, la tele, todo son cosas muy... Y no cabe duda, hermanos, que el maligno anda trabajando con todo. Entonces, cuando vemos cosas así bestiales, yo no puedo concebir, por ejemplo, y perdón, a lo mejor es muy fuerte, pero hace unos días miré
unos tipos que le quitaron la vida a otros y les arrancaron la piel del rostro, hermanos. Y yo dije, ¿cómo? ¿De qué está lleno el corazón de una persona para atreverse a después, yo no sé si después o antes de asesinar a una persona, ser capaces de arrancarle la piel, hermanos? Si usted no cree que esas son cosas demoníacas, pues la verdad yo no sé qué necesitaría ver usted, ni yo. Y la verdad es que desafortunadamente, hermanos, nos estamos acostumbrando, fíjese, es algo muy delicado, porque nos estamos acostumbrando a ver todas esas cosas como algo cotidiano. Y no debe de ser así, hermanos, porque existe el otro lado de la moneda, el de la vida digna, el de la vida limpia, donde Dios levanta gente que andaba prácticamente muerta y los vuelve a la vida. Y como ejemplo, nomás pregúntele a Jaime usted si ha visto alguna de estas personas en el rancho. Dios los ha sacado de donde estaban prácticamente muertos, hermanos, y les ha enseñado que Él puede limpiar el corazón y puede volverlo a reestructurar, hermanos, como es. Pero tenemos que ir. Y nosotros como enviados también de Dios tenemos que ir allá, porque a veces la gente ya no es dueña de su voluntad. Pero si usted y yo vamos y somos ese canal para traerlos a donde Dios los va a restaurar, estaremos cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido, hermanos. Pero cuando Cristo nos dice aquí, hermanos, en el libro de Mateo, que los limpios de corazón verán a Dios, nos está diciendo, hermanos, que un día veremos a Dios cara a cara y le alabaremos, como dicen los cánticos de los hermanos del grupo de alabanza, le alabaremos y le cantaremos, ¿sí? Pero tiene dos vertientes este versículo, hermanos, que es dignas de considerar. Esta es una, la que le estoy diciendo, pero la otra, hermanos, es que Dios le permite a usted, si usted toma una decisión correcta, le permite ver la mano de Dios aquí mismo en la tierra donde Dios nos tiene de peregrinos, aquí mismo. Y los ejemplos, los casos son muchísimos, muchísimos. Yo, hablando del amor de Dios y de la rama que de ellos se desprende la misericordia, y a veces no, pues no es lo más correcto hablar de una persona en sí, pero también la Biblia nos dice que tenemos que reconocer y respetar el trabajo de la gente que Dios usa en los ministerios. Y hace tiempo tuvimos un evento de alcance aquí afuera y fue muy bonito todo, pero hubo una cosa que a mí en lo particular me quebró el corazón, la verdad, hasta el punto de que casi se me salían las lágrimas, y fue cuando vi a una mujer en esta iglesia que para mí es digna de todo respeto y de toda consideración, nuestra hermana Débora, con su ministerio de misericordia, por cierto. Estaba lavando los pies de unos indigentes, hermanos, y estaban curando sus heridas, unas heridas muy feas. Y yo dije, ¿sabe una cosa? Lo que uno hace no es absolutamente nada. Ese tipo de cosas, hermanos, es cuando Dios está filtrando su amor bonito en un corazón y se desprende una misericordia que usted es capaz de desprenderse de toda la bola de tabúes y egos que a uno lo rodean a veces y ir en pos de la gente que de veras está necesitada, hermanos. La verdad, mis respetos para eso, la verdad, y es el anhelo también que un día Dios le pueda permitir a uno ser parte también en ese tipo de cosas, hermanos. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de acompañar por varios meses a la hermana Socorro a las Memorias, hermanos, y es otro lugar donde la muerte se está rondando por donde usted voltee. Gente que está infectada con el VIH-Sida, y muchas veces por esos tabúes que tenemos de no conocer, de no tener el interés primero, y no conocer esa enfermedad nos hace tener miedo a ir. Y yo le digo, no tenga miedo, hermanos. Está nuestro hermano Rafa, está George, está la hermana Socorro, hay muchos hermanos que están yendo ahí, hermanos. Y siempre, hay veces que hay desánimo, pero siempre Dios le muestra a uno algo por lo que vale la pena seguir yendo, hermanos. La verdad, hay veces que hay gente con el último aliento de su vida para aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Y qué pasaría, hermanos, si usted no está ahí como enviado de Dios? Estaríamos dejando pasar una gran oportunidad de poner en práctica lo que estamos viendo ahorita, hermanos, del amor de Dios en nuestras vidas reflejado con acciones vistas y tangentes que usted puede verlo con sus propios ojos, ¿sí? Pero no es fácil. La primera vez que fuimos, yo recuerdo que se nos dio un estudio amplio de lo que es la enfermedad, y resulta de que la enfermedad
es contagiosa, sí, pero en unos casos muy extremos. 2 o 3 cosas en las cuales tenemos que tener cuidado y en las que ahí se tiene mucho cuidado, por cierto, ¿sí? Entonces, usted puede llegar y abrazar, y llega usted y lo abrazan, hermano, y tiene que estar preparado. Tenemos que estar preparados porque vamos a bendecir con la palabra de Dios y de repente salen los hermanos ansiosos por recibirlo y usted dice, espérame, y se quiere hacer para un lado, y eso no es lo correcto. Y nosotros debemos de llegar y decir, vengo con todo el corazón, porque Dios así me lo ha puesto, y con ese corazón que Dios me ha puesto, así vengo, ¿sí? Porque así lo esperan, hermanos, los hermanos ahí, gracias a Dios. Sí, entonces, para no dejar de pasar ese tipo de oportunidades, porque Dios le permite a uno, hermanos, verlo, como dice el libro de Mateo aquí, verlo, a lo mejor no lo ve usted en la física, de forma física como usted me ve a mí o como yo lo veo a usted, pero moviéndose, usted lo puede apreciar si sus ojos son capaces de ver más allá de lo que podemos ver a veces así aquí a lo corto, ¿sí? Entonces, para que tengamos cuidado. Sabiendo esto, hermanos, y lo que hemos estado analizando, la exhortación es a no endurecer nuestro corazón, hermanos, a no endurecernos y estar abiertos a la voluntad de Dios. Y esta exhortación viene en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 5, versículo 5, hermano Marcos, si podemos verlo, en el Nuevo Testamento, hermanos, adelantito del libro de los Hechos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón a lo que Dios nos está ofreciendo. Hay de por medio muchas cosas, hermanos. Si usted anhela, como yo, tener una vida digna, hermanos, de que el amor de Dios sea filtrado así, hermanos, como lo hemos visto ahorita, si el amor de Dios está suministrado a nuestro aparato receptor de ese amor, y por consecuencia la misericordia es parte, una actitud de su propia vida, por consecuencia de haber recibido eso, hermanos, tenemos, hermanos, que ablandar nuestro corazón en vez de endurecerlo, ¿sí? Porque hay muchas cosas en juego, hermanos, y sería muy hermoso, hermanos, que después, si es usted casado o yo casado, que podamos mirar a la compañera con que hemos caminado después de tantos años, poderla mirar así hacia un lado y poderle agradecer de todo corazón todos los años en que nos han acompañado, en las buenas y en las malas, hermanos. Que podamos mirar a otro lado, hermanos, y podamos mirar a nuestros hijos, si los tenemos, que por causa de su buena decisión de tomar el amor de Dios, sus hijos están en el camino correcto. Usted voltea y encuentra una paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Y Dios le dice, te puedo hacer. Muchas veces, y no hay nada de malo en esto, aclaro, hermanos, anhelamos el paraíso y es un anhelo muy bonito, ¿sí? Pero Dios le puede permitir a usted conocer parte de ese paraíso, hermanos, si somos diligentes con la palabra de Dios y atendemos su bendito consejo, hermanos. Porque dígame usted si no es una verdadera bendición que usted al pasar los años pueda mirar a su cónyuge a su lado y le diga, te agradezco tanto por tantos años que me has apoyado, que has estado conmigo, y voltea al otro y ve a sus hijos, hermanos, en una buena relación con Dios, dependiendo del consejo de Dios, y voltee usted hasta enfrente y vea a tantos hermanos que nosotros llamamos el prójimo, en paz con usted y usted en paz con ellos, por haber atendido el consejo de Dios. Si eso, hermanos, no es un privilegio y no es conocer parte del paraíso, dígame usted si no es así. Pero si no atendemos el consejo de Dios, hermanos, mucha gente dice, Dios me ha castigado. Y Dios no castiga, hermanos. Dios no castiga así. Pero lo que sí se puede suceder, hermanos, que por nuestra omisión a atender el consejo de Dios, Dios puede llegar a un momento en que voltee sus ojos hacia otro lado. Y si Dios aparta la mirada de nosotros, entonces sí estaremos en un gran riesgo de que muchas cosas nos sucedan y desafortunadamente pueden ser cosas malas. Por eso pregúntele usted a una persona que ha salido de lo que es el infierno de las drogas, que Dios lo ha sacado de ahí, pregúntele si vivir una vida así no es un infierno, ¿sí? Mucha gente se espera, pero aquí en la tierra podemos vivir una vida infernal si de veras no acatamos el buen consejo de Dios, hermanos, ¿sí? Pregúntele usted a ese tipo de personas, hermanos, a nuestros hermanos que gracias a Dios los ha sacado, hermanos, de ahí, les ha devuelto una vida nueva, ¿sí? Pregúntele usted cómo por una dosis algún día fueron capaces de lastimar a alguien, de tomar lo que no era de ellos, pero porque no eran dueños de su voluntad, hermanos.
lo que abundaba en su corazón, y eran cosas que el maligno había filtrado ahí, hermanos, porque el aparato receptor toma lo bueno y lo malo, hermanos. Y nosotros tenemos que preocuparnos porque sea lo bueno lo que está ahí, ¿sí? Para que lo bueno termine por expulsar lo malo y lo que nos hace daño, hermanos, ¿sí? Mire, vamos a ver otra cita bíblica, casi para finalizar, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, casi al terminar de la Biblia, hermanos, por favor, capítulo 3. Esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas a los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bien que toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ok, hermanos, mire, aquí se nos hace una exhortación muy hermosa para nosotros. Primero, que si llevamos nuestro corazón a Dios, Dios puede asegurar nuestro corazón, ¿sí? Eso es lo primero que nos ofrece esta cita bíblica, hermanos. Y luego nos dice, hermanos, que no podemos, si ya tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, no debemos mirar la necesidad en alguien más y ser indiferentes, hermanos. La muestra de que Dios, el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, hermanos, cuando hemos recibido el amor de Dios, es que usted y yo vamos a ser capaces, hermanos, de tomar ese paso extra, que es el que nos debe de llevar cuando tenemos misericordia de alguien, hermanos. Que no podemos ser indiferentes si decimos que tenemos el amor de Dios y de veras no nomás lo decimos, sino que lo hemos visto fluir a través de nuestra vida con bendición tras bendición hasta el día de hoy. Pero volteamos hacia un lugar y miramos a un hermano o inclusive a nuestros hermanos de sangre tener una necesidad, hermanos, y cerramos nuestros ojos. Ese, hermanos, no debe ser nuestra actitud. Nosotros debemos de tomar esto, hermanos, como una oportunidad para ejercer la misericordia de Dios, como una oportunidad, ¿sí? Porque Jesucristo nos dice, hermanos, que no amemos de lengua, sino de corazón, ¿sí? Porque muchas veces es fácil, hermanos, hablar y hablar, prometer y prometer. Pero lo que verdaderamente toma relevancia, hermanos, es cuando usted y yo somos capaces, impulsados por ese amor, de tomar esas acciones de misericordia que nos lleven a beneficiar a nuestro prójimo. Ahí es de verdad la importancia, y ahí es donde nos cuesta muchísimo trabajo y donde tendremos que seguir trabajando, hermanos, y pidiendo el consejo de Dios. Para terminar, mire, habiendo analizado todas estas cosas, el apóstol Pablo nos vierte un sentir, hermanos. En el libro de Efesios, por ahí atrasito, capítulo 3, versículos 14 al 19, mire, vamos a escudriñarlo con atención, ya como última cita bíblica, para que usted y yo veamos qué nos dice ahí al respecto, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder del hombre interior de su espíritu, para que habites Cristo por la fe de vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ok, y voy a leer el 19 también, dice, y de a conocer el amor de Cristo, que sea conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo aquí, hermanos, nos referencia que el hombre puede comprender y experimentar, usted y yo podemos comprender y experimentar el amor de Dios solo, hermanos, cuando Cristo habita en nuestros corazones por la fe, ¿sí? Así es que lo que hemos visto, hermanos, lo que hemos analizado, y ojalá Dios quiera, hermanos, que usted y yo podamos tener en su plena ubicación a nuestro corazón, dada la importancia que nuestro corazón tiene, hermanos,
y podamos, si usted cree que es digno el estudio, de analizarlo, de comentarlo tal vez con sus seres queridos, con alguien que lo acompaña, y tomar, hermanos, la mejor decisión que pudo usted haber tomado, hermanos, y es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él nos encamine, hermanos, hacia el Padre Celestial, porque el puente está hecho, el sacrificio por amor hacia nosotros está hecho, está el puente trazado, y usted decide si lo cruza o no. Yo espero en Dios que así como lo hemos cruzado o como hemos tomado esa oportunidad muchos aquí, usted, si no lo ha hecho, tómelo, hermanos, porque el día de mañana tal vez llegará, pero para usted y para mí, quién sabe, hermanos. Pero la paz de Dios, hermanos, es la que guardará su corazón y el mío. Acompáñenme.